Hola, mi nombre es Lita Vivaldi, soy abogada de la Universidad de Chile, tengo estudios de género, magíster y doctorado en sociología y además soy consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos. El día de hoy la idea es que conversemos sobre las diversidades sexogenéricas en el deporte. Cuáles son las barreras que existen, de qué forma ciertas definiciones las entendemos y también algunas problemáticas actuales que han habido con estas materias. Así que muchas gracias por escuchar y espero que disfruten de esta clase. Bueno, como se señala ahí, el módulo se llama Actividad Física y Deporte, Deporte y Juego para la Inclusión con foco en el género. Justamente estas son las materias que vamos a ver. Y en este sentido, primero veremos una serie de definiciones sobre qué es sexo, qué es género, entre otras cosas. Luego veremos por qué son importantes los derechos humanos, de qué forma podemos enmarcar estas materias en derechos humanos. Luego veremos algunas barreras que enfrentan las personas para poder practicar deporte, sobre todo cuando son de diversidades sexogenéricas, una breve como historia de algunos casos más emblemáticos sobre estos temas y luego veremos algunos argumentos que se han esgrimido justamente en un caso particular, como es la participación de las personas trans en los deportes y también las personas intersexuales. Bueno, como conceptos muy generales, tenemos que hay conceptos básicos de qué es género, qué es la persona trans, a qué nos referimos con LGBTQ, más qué es sexo, qué es género. Y como para empezar, podemos ver cómo las Naciones Unidas han definido sexo y género. Sexo, de esta forma, se refiere a las diferencias biológicas, como se señala ahí, y fisiológicas que definen a un ser humano como hombre o mujer. Es decir, los cromosomas, los genitales, las hormonas, etcétera. Entonces, es una diferencia que se ha llamado que es más bien biológica, porque es la anatomía del cuerpo cuando uno nace. Y aquí generalmente, como acá se señala, se habla de hombre o mujer. También están las personas intersexuales cuando no tienen tan definido estas diferencias. También el género, que es otra definición, se refiere a toda la construcción social en torno al sexo. Es decir, todas estas atribuciones, características que se le atribuye a una persona por nacer con ciertas características. Los feminismos han desafiado que por el hecho de nacer de cierta forma, uno tenga que tener ciertas características. Es decir, por el hecho de ser mujer, de nacer mujer, uno va a poder dar a luz, va a poder tener hijos, parir. Pero eso no significa que uno sea más apta para los cuidados, o que sea la única que debiera especializarse en los cuidados, o que sea más tierna necesariamente, o más dulce, o más intuitiva. Entonces, hay una serie de características físicas o biológicas que que han servido para que desde ahí se le dé a la persona una serie de características sociales. Y el género es eso, es como culturalmente, ¿qué se le asigna a una persona cuando nace? Acá el típico ejemplo es que una persona cuando nace y se dice es varón, por ejemplo, es hombre, se le va a poner el color celeste, se le van a regalar autitos, se va a hacer una serie de eh, asignaciones por el hecho de haber nacido de cierta forma. Y lo mismo pasa cuando es mujer, se le van a regalar más de colores rosados, probablemente una muñeca, etcétera. El problema de esto es que hay personas que no por nacer con cierto sexo van a hacer lo que se espera de ese sexo, porque no necesariamente una mujer, por ejemplo, va a querer bailar ballet. Quizás también va a poder querer jugar fútbol. Y eso hasta hace no tanto tiempo no era aceptado o no era bien visto. Entonces ahí vemos cómo desde los feminismos se empieza a desafiar esta idea de que por nacer con cierto sexo uno tiene que ser de cierta forma, que acá hay una libertad, que las personas tenemos distintas características. Una persona por ser hombre no necesariamente va a eh, tener menos emociones o no va a poder llorar. Y hasta hace muy poco a los hombres se les estaba prohibido o mucho más restringido la posibilidad de expresar emociones. Esos son algunos ejemplos de cómo influye esto. Ahora también se ha empezado a cuestionar de que el sexo sea biológico e inamovible, porque se dice el sexo también puede ser una construcción más bien cultural, que el valor que le damos a nacer
con cierta fisionomía, al final es un acuerdo, más que realmente el haber nacido con esa fisionomía tenga un valor tan determinado. Y acá hay distintas personas que pueden ser trans, por ejemplo, lo vamos a ver ahora, personas que también son intersex, como lo habíamos hablado, que quizás no van a calzar con este binario, o personas queer, personas que están dentro del espectro, que pueden no necesariamente identificarse como hombre o mujer, etc. Entonces, para eso es interesante ver esta galleta del género que se llama. Y la galleta del género lo que hace es decirnos, mostrarnos como bien gráficamente de qué entendemos por identidad de género, expresión de género, la orientación sexual, el sexo biológico, porque son todas estas definiciones distintas, definiciones a las cuales no necesariamente hasta hace algunos años las teníamos tan claras. Entonces, identidad de género es como una se identifica, como uno se piensa, acá se señala, como tu cabeza te entiende a ti misma. Por ejemplo, ¿cómo interpretas tú tus niveles hormonales, etcétera? Yo me puedo sentir mujer, me puedo sentir hombre, me puedo identificar como mujer, me puedo identificar como hombre, puedo ser genderqueer, como se señala ahí, o sea, que no me identifique con ninguno de los dos necesariamente. Expresión de género es como uno se muestra. Esto quizás está más basado en valores tradicionales, pero por ejemplo, si yo me visto con una falda, me pinto de cierta forma, etcétera, me quiero mostrar más femenina, por ejemplo. O al revés, también puede ser que me quiera mostrar muy masculina o que una persona se muestre masculina, que se sienta hombre y se muestre de forma masculina. Y también, como se señala ahí, es la forma en que uno actúa, que uno viste, que uno se comporta, que uno interactúa. Y ahí, claro, entre las dos estaría como la androginia, que se llama, que ahí sería no tener un look más, digamos, más neutro, no mostrarse ni expresarse ni femeninamente ni masculinamente. Bueno, el sexo biológico es lo que ya conversábamos, pero son los órganos que se pueden medir objetivamente. Las hormonas, los cromosomas. Y ahí está la hembra, que va a tener vagina, ovarios, cromosomas XX, y el macho, que va a tener pene, testículos, cromosomas XY. Y ahí está la persona intersexual, que ya les comentaba, que es una combinación de ambos. Ahora bien, la orientación sexual, como se señala ahí está el corazón, es a quién uno se siente atraído, cuál es su orientación. Puede ser que uno se esté orientado uno le gusten las personas del sexo opuesto, por decirlo de alguna forma. O sea, si yo soy mujer y me gustan los hombres, voy a ser heterosexual. Si soy hombre y me gustan los hombres, o mujer y me gustan las mujeres, voy a ser homosexual. Bisexual es cuando yo sea hombre o mujer, me atraen los dos, tanto los hombres como las mujeres. Entonces vemos que hay una gran variedad y que hay muchos entremedios. Y eso hasta hace no tanto tiempo no estaba permitido. Entonces es interesante ver de qué forma la sociedad ha ido avanzando para que podamos incluir a las distintas personas que hasta hace pocos años eran rechazadas. Y hasta el día de hoy, personas por su orientación sexual se atreven a participar en menos deportes o son matadas, como el conocido caso Samudio, en que una persona gay fue asesinada por el hecho de ser gay. Entonces vemos que el no comportarse de acuerdo a ciertas reglas ha traído a la sociedad muchos problemas y mucha violencia contra algunas personas en específico. Y por eso es tan importante que el deporte, que es un espacio de recreación, de felicidad, que sabemos que es tan importante para nuestro bienestar, para nuestra salud, sea un espacio en el que podamos desenvolvernos tranquilamente, que no tengamos miedo a ser juzgados, a ser discriminadas, a ser violentadas. Y por eso digo que es tan importante que en estos aspectos podamos justamente tener medidas de inclusión. ¿Para qué han nacido los derechos humanos entonces? Todas las personas somos humanas y las Naciones Unidas, o sea, todas las personas merecemos tener derechos humanos, obviamente todas las personas somos humanas, pero todas las personas somos portadores de derechos, tenemos garantías de derechos. Y los derechos humanos son atributos, como decía, a todo inherente a todos los seres humanos, sin distinción, ni de nacionalidad, ni dónde nacen, ni dónde viven, ni de sexo, ni su etnia, ni color, religión, lengua, género o cualquier otra condición. Y todas esas personas, como señalaba, tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos, como bien señala la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, están interrelacionados, son interdependientes y son indivisibles. Entonces tenemos que son características de los derechos humanos. O sea, un derecho humano a la salud, por ejemplo, tiene que ir acompañado también del derecho humano a la vida. Tenemos que tener el derecho humano a la vida para poder tener también el derecho humano a la salud. El derecho a la no discriminación va a permitir que
yo pueda ser atendida sin que me discriminen por mi orientación sexual o por mi físico o por lo que sea. Entonces ahí vemos que la educación también es muy importante. Obviamente, en una sociedad con más cultura, con más educación, vamos a poder tener una sociedad también más inclusiva. Entonces todos los derechos se relacionan entre sí y no se pueden dividir, como bien se señala acá. Ahora bien, la académica Cecilia Medina ha señalado que el derecho parece de algún modo haber sido construido con un modelo ideal de ser humano que tiene más bien las características del hombre, dice, y las víctimas de los atropellos tienen también, diría yo, dice ella, un rostro masculino. De modo que el primer problema de las mujeres para el acceso a la justicia es que se reconozca que lo que les pasa a ellas son violaciones a sus derechos humanos y que por lo tanto tienen derecho a protección. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ella se cuestiona por qué fueron necesarios tratados internacionales que vieran específico la situación de las personas con discapacidad, la situación de las mujeres, la situación de las personas mayores, la situación de niños y niñas, si en el fondo todas las personas somos iguales. Y ella se dio cuenta que esta idea de que somos todas las personas iguales parecía que dejaba de lado a ciertas personas, porque en estos derechos, como bien ella dice, no se consideraban las situaciones específicas que viven, por ejemplo, las personas de las diversidades sexuales o las mujeres, como señalaba, o las personas mayores. Entonces, por eso empezó a ser importante en el derecho internacional incluir también a derechos específicos, tratados específicos para ciertas personas. Por ejemplo, señala ella, la libertad personal, que en general tiene mucha relación con el no ser detenido arbitrariamente en la calle, por ejemplo. Entonces, cuando se habla de la libertad personal, se habla mucho de la detención. Pero dice que, ¿qué pasa con las mujeres, por ejemplo, en algunos países africanos, que están encerradas en sus casas y no pueden salir sin permiso del marido? No es también una violación a la libertad personal, pero históricamente no se había considerado, porque vemos que son las experiencias de algunas personas las que el derecho recoge. En este sentido, hay otros aspectos, que hoy día, por ejemplo, el derecho a los cuidados, que todos tenemos derecho a cuidar, a ser cuidados y al autocuidado. Ese derecho, por ejemplo, a los cuidados no se había materializado, no se había pensado, puesto que los cuidados estaban invisibilizados. Las personas, parecía ser que por arte de magia una persona, digamos, que estaba enferma, lograba mantenerse bien, etcétera, pero no se contaba con que había una persona en su casa que estaba dejando de trabajar o dejando de hacer otras cosas para cuidar. Entonces, también con los niños y niñas. Entonces, en ese sentido, quizás después de la pandemia, son temáticas que empiezan a cada vez más visualizarse, pero que históricamente el derecho, las regulaciones, los derechos humanos habían invisibilizado, es decir, no le habían dado importancia. Incluso a veces el derecho ha construido que ciertas personas estén en un grado que podríamos decir de subordinación. Por ejemplo, la mujer se entendía interdicta, que esto quiere decir no podía celebrar contratos hasta el año 89, porque cuando estaba casada en sociedad conyugal se entendía que el hombre, el pater familia, era quien podía hacer contratos, etcétera, y que la mujer no tenía esa capacidad. Entonces vemos cómo el derecho también ha posibilitado eh, que tengamos una sociedad en que algunas personas tengan más derechos que otras. Y justamente eso es lo que se viene a desafiar. Y esos son los derechos humanos más específicos, también los que cuestionan. Bueno, y acá, por ejemplo, de nuevo, ¿por qué si son universales los derechos humanos se requirieron tratados especiales? ¿Y qué tratados especiales tenemos? Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, y en general especifica obligaciones del Estado respecto a las mujeres. Acá tenemos que hay ciertos tratados internacionales, pero que estos tratados internacionales no son estáticos. Estos tratados internacionales existen y luego hay interpretaciones de los mismos órganos de los tratados. Entonces se van complementando los artículos. Por ejemplo, el derecho a la salud. Luego se empieza a complementar qué se entiende por derecho a salud, con más detalle. También cuando hay algún caso en específico, un caso que va a una corte internacional, y ahí el Tribunal Internacional falla, tiene una decisión al respecto. Y con esta decisión también va diciendo qué quiere decir un derecho determinado. Entonces vemos que es muy importante entender que hay tratados internacionales, en la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es uno de ellos, que está suscrito por Chile, o sea, nos obliga, y que estos tratados internacionales además van enriqueciéndose o se les va dando contenido en la medida que los órganos lo van interpretando, que van dando recomendaciones a los países, que hay sentencias al respecto, etcétera.
También la Comisión Interamericana nace en 1960, la Convención Americana se adopta el 69 y entra en vigencia el 78, y lo que empiezan a ver es que desde el 60 hasta el 95 nunca un informe había nombrado a las mujeres. Y eso también a veces uno lo pasa por alto, pero a veces se siente que como la experiencia, como se señalaba antes, y el fenómeno del hombre es lo que agrupa, digamos, agrupa a las personas. Entonces, como que si tuviéramos todo en la misma experiencia. Acá en los tratados internacionales, solamente para hacer un recuento, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que está firmada en 1948, después de los grandes desastres que se provocaron en la Segunda Guerra Mundial, y que se reconoce el derecho a todas las personas a la igualdad ante la ley y a la protección contra la discriminación, incluida la basada en la orientación sexual e identidad de género, que son temáticas que hoy día nos convocan en esta clase, porque justamente vamos a hablar de qué forma en el deporte tenemos que entender la inclusión, tenemos que entender la no discriminación. Y claro, ya en el 1948 se hablaba de la importancia de la protección contra la discriminación, incluida la basada en la orientación sexual y en la identidad de género. También está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 1966, que prohíbe la discriminación en la aplicación de derechos civiles y políticos por motivos de orientación sexual e identidad de género. Y lo mismo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66 también, que reconoce el derecho de todas las personas a disfrutar de los derechos económicos, sociales y culturales sin discriminación, incluida la discriminación por orientación sexual, nuevamente, e identidad de género. Recuerda, orientación sexual es por quién uno se siente atraído, e identidad de género es con cómo uno se identifica a sí mismo. Bueno, la cabeza y el otro era el corazón. Perdón, el corazón era por quién uno se siente atraído y la cabeza cómo uno se identifica. Entonces, en este sentido, por ejemplo, el deporte también es un derecho cultural y social. Entonces podemos ver cómo ahí es importante que no exista discriminación. La convención recién nombrada, CEDAW, que les comenté, también reconoce que la discriminación basada en el sexo incluye la discriminación por motivos de orientación sexual. Por lo tanto, también acá nos está definiendo discriminar, que es realizar diferencias arbitrarias o realizar diferencias que impliquen un distinto acceso a derechos o que impliquen una distinta forma de poder disfrutar la vida, el deporte, etcétera. Eso no puede realizarse. Incluso se ha dicho que el Estado debe promover políticas afirmativas, debe promover, no solamente no discriminar, sino que promover mayor inclusión, promover formas para que podamos participar de la vida en común de igual manera. Obviamente existen diferencias, hay personas más altas, más bajas, hay personas con ciertos intereses, con ciertas capacidades, con ciertos gustos, pero lo importante es que ninguna persona, por ser quien es, se le prohíba ser parte de algo, si es que a esa persona le interesa hacerlo. La Convención sobre los Derechos del Niño también reconoce el derecho de todos los niños a crecer en un entorno familiar y en condiciones de bienestar material y emocional, sin discriminación por la orientación sexual de sus padres o sus cuidadores y también sin discriminación a ellos mismos. Y otra convención muy importante es la Convención Regional, es decir, de América, que aquí tenemos una convención que se llama Belén do Pará, se conoce más, digamos, coloquialmente, pero busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y acá también tiene bastantes artículos contra la discriminación. Si es que hablamos en específico de la identidad sexual, de la orientación sexual, de las diversidades sexogenéricas, ahí están los principios de Yoga-Car, que estos principios son fundamentales porque nos habla cómo aplicar la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. ¿Qué nos dice? En primer lugar, igualdad y no discriminación. Estos son los aspectos más importantes de estos principios. Estos afirman que todas las personas tienen derecho a la igualdad y a no ser discriminados por motivos de orientación sexual o identidad de género. Y también acá se insta a los estados a eliminar cualquier forma de discriminación legal y práctica. Luego tenemos el derecho a la vida, libertad y seguridad. Y ahí defiende el derecho de todas las personas a la vida, a su libertad, a su seguridad, sin importar su orientación sexual o de género. Incluye, dice acá, protección contra la violencia, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entonces acá vemos lo importante que es para las personas, independiente de su orientación, que puedan vivir su vida de forma segura. Acá en el deporte es importante que podamos usar los espacios públicos
que podamos, acá incluso para mujeres y hombres es muy distinto. Las mujeres que salen a trotar, sobre todo hoy día con los temas de seguridad, es mucho más difícil que quizás para un hombre. Y lo mismo para personas de las diversidades sexogenéricas. El hecho de no comportarse de acuerdo a la heteronorma, es decir, de acuerdo a si soy mujer, comportarme como mujer, si soy hombre, comportarme con un hombre, es decir, que si soy un hombre me tienen que gustar las mujeres, vestirme como hombre, actuar como hombre, que esto como son normas, digamos, que están estructuradas y que justamente uno busca que las personas puedan ser libres, no necesariamente que tengan que seguir estas reglas. Pareciera ser que si las personas no se comportan así, tienen más riesgos de sufrir violencia. Y por otra parte, el derecho a la intimidad y a la autonomía corporal. Las personas tienen derecho a su privacidad, a su autonomía corporal, a la protección contra la injerencia arbitraria en sus vidas, incluida la protección contra la criminalización de relaciones sexuales consensuadas entre adultos. Ya vamos a ver que en Chile al menos se criminalizaba hasta hace poco la sodomía, que era un delito que justamente consistía en que dos hombres tuvieran relaciones sexuales entre ellos. Y esto obviamente atenta contra la igualdad, la no discriminación, etcétera. Bueno, estos principios son clave al defender los derechos humanos. Las organizaciones internacionales, los estados, buscan promover y proteger los derechos de personas de diversidades sexogenéricas a nivel global, complementando y ampliando marcos existentes de derechos humanos. Entonces, a través de los principios de Yogyakarta, que igual se los voy a dejar disponibles, uno puede ver de qué forma se ha entendido que debemos incorporar a nuestras propias prácticas los principios de no discriminación, derecho a la vida, libertad, seguridad, igualdad, intimidad, autonomía corporal, entre otras. Uno de los temas principales que sufren las personas por el hecho, como decía, de nacer con o de crecer o manifestarse de formas distintas a lo heteronormado, es la posibilidad de sufrir más violencia, porque hay personas que no aceptan, digamos, a otras personas que tienen otras preferencias, otra identidad, etcétera. Entonces, Yogyakarta, ¿qué nos dice respecto a la violencia? Nos define que violencia contra diversidades sexuales es cualquier acto de violencia física, sexual, psicológica o simbólica que se comete contra una persona debido a su orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Entonces, acá vemos que es interesante que también incluye la violencia psicológica. No es solo la violencia propiamente tal física, puesto que la violencia psicológica también es un tipo de violencia. Cuando nos burlamos de alguien por el hecho de que es gay, es lesbiana, por el hecho de que juega fútbol como hombre, por ejemplo. Ese tipo de bromas son violentas para una persona que no está, que no calza quizás con el prototipo de un hombre que juega fútbol de cierta forma. Entonces, en ese sentido, violencia también es la psicológica, también son las burlas, también es hacer sentir a la otra persona inferior, etcétera. Y la violencia simbólica se relaciona con muchas cosas, pero también es el hecho de que hay personas que tienen tan internalizado el hecho de que son inferiores, etcétera, porque la sociedad los ha hecho sentir así, que normalizan también que ellos no tienen los mismos derechos que las otras personas. Entonces, por eso activamente tenemos que trabajar en la inclusión. La Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe sobre la violencia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, define la violencia de género como actos que incluyen asesinatos, violencia física, violencia sexual, tortura, detención arbitraria y otras formas de abuso y hostigamiento. Y por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como yo les decía es nuestra Corte regional, define la violencia contra personas LGBTIQ+, como cualquier acto que cause daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, basado en la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la víctima. Esto incluye tanto la violencia cometida por actores estatales como no estatales. Entonces, esto es bien importante cómo se ha ido definiendo en mucho más detalle qué entendemos por violencia. Ahora bien, otro tema fundamental que ya había señalado es la igualdad y no discriminación. En este sentido, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señala qué se entiende por discriminación. Es la exclusión, distinción, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como de nuevo la raza, el color, el sexo, el idioma, religión, opinión política, origen nacional, propiedad, nacimiento, etcétera, y que tengan por objeto anular o monoscabar el reconocimiento, el goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas.
La Corte Interamericana también ha dicho que cualquier distinción que no tenga un propósito legítimo o una justificación objetiva y razonable y que no guarde una relación de proporcionalidad entre su propósito y los medios empleados se entiende como discriminación. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ciertas acciones, por ejemplo, afirmativas de parte del Estado. Por ejemplo, si las mujeres históricamente no hemos podido participar en la política, el hecho de que se incorpore la ley de cuotas o la paridad, es decir, que se refuerce el hecho de que las mujeres podamos participar, no es una discriminación, porque lo que se está haciendo allí es un propósito legítimo, hacer una diferencia justamente porque históricamente las mujeres no hemos podido participar en igualdad de condiciones. Entonces es una forma como de igualar la situación. Bueno, ¿y qué pasa en el deporte propiamente tal? Podemos ver que hay una historia de las diversidades sexogenéricas y los deportes. La primera mitad del siglo XX fue bastante grave porque las personas de las diversidades sexuales y las disidencias sexogenéricas enfrentaron una discriminación significativa en todos los aspectos. Ahí se me fue la palabra, aspectos, perdón. Entonces, en todos los aspectos legales, etcétera, había una discriminación. Las personas no podían casarse hasta hace muy poco, las personas tampoco públicamente, incluso era delito, aunque fuera de su vida privada, había mucha discriminación contra personas de las diversidades y disidencias. Durante las décadas de 1970 y 1980 vemos cómo hay ciertos cambios. Por ejemplo, en los 70 comienzan a surgir movimientos de derechos que lentamente comienzan a cuestionar las normas establecidas en el deporte. Se empieza a ver cómo el deporte ha seguido la heteronorma, ha seguido una obligatoriedad de comportarse de cierta forma, de que hay deportes típicamente masculinos o femeninos, y esto se empieza a cuestionar. ¿Por qué las mujeres, así como antes no podían votar, ahora no pueden participar en ciertos deportes? ¿O por qué las personas de las disidencias o diversidades sexuales no van a poder participar por el hecho de tener una preferencia sexual, una orientación, una identidad, lo que sea, que no calce con la heteronorma? Acá, por ejemplo, en 1976, René Richards, una mujer transgénero, luchó por el derecho a competir en el tenis femenino profesional. Y ella empieza generando un precedente legal y social, como dice señal. En los 80, por su parte, empieza cada vez más a ganar terreno, pero todavía la visibilidad sigue siendo limitada. Por ejemplo, la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo implementa pruebas de género para las atletas femeninas. Y este acto es considerado discriminatorio hacia las mujeres trans y aquellos con variaciones en el desarrollo sexual. Entonces empiezan a ver, vamos a hablar después más en detalle de las personas trans, pero acá decir que empiezan a haber mayores cuestionamientos a por qué solo las mujeres o solo aquellas de cisgénero, es decir, cisgénero es que una persona nace con cierta característica sexual y se identifica con esa misma característica. Por ejemplo, yo nací con cromosomas de mujer, con hormonas de mujer, genitales de mujer y me identifico como mujer y ahí yo sería cisgénero, es decir, me identifico con con la sexualidad biológica con la cual nací. Pero entonces acá empiezan a decir, ¿por qué las personas trans y aquellas distintas, aquellas personas que tienen, por ejemplo, lo que hablaba antes, intersexuales, etcétera, no podrían participar en algo así? Se empieza a cuestionar. Las mujeres trans, claramente, como bien sabrán, su sexo biológico no coincide con su género, con su orientación o con lo que sea. Entonces, ahí las personas empiezan a, ya sea tratamiento hormonal o puede que no lo tengan, pero puede ser un reconocimiento social de que no son la persona que digamos, sexualmente no se identifican con el género, no, que sexualmente las personas los podrían identificar o los habrían identificado cuando nacieron. 1990 y 2000 en los 90, por ejemplo, está el primer futbolista profesional en declararse abiertamente gay, enfrenta una fuerte discriminación y acoso por eso. En la Liga del Baloncesto Femenino en Australia, el 99, se convierte en la primera organización deportiva en prohibir discriminación basada en orientación sexual. En los 2000, por ejemplo, hay una guía que nace en el 2003 en Estados Unidos para apoyar a las atletas transgénero. El 2004, el Comité Olímpico Internacional habla de una política que permite a los atletas transgéneros competir en Juegos Olímpicos bajo ciertas condiciones. Vamos a entrar más en detalle a esta temática. Estos son algunos hechos relevantes que vamos viendo. Por ejemplo, en 2015, una ex medallista olímpica se declara públicamente como mujer transgénero, aumentando visibilidad de las personas trans en el deporte. También eh, Chris Mosier, el 2016, es un primer atleta trans que hace un equipo nacional en Estados Unidos y compite en un campeonato mundial en la categoría de su identidad de género y también empieza cada vez más a
adoptarse medidas de inclusión en las diversas ligas deportivas profesionales, en las ligaciones, en las organizaciones, perdón, deportivas internacionales, las deportivas profesionales, etcétera, como señalaba. Y esto es importante porque cada vez más vemos que existen organizaciones que específicamente luchan por una mayor inclusión, por la diversidad, porque los deportes consideren estas distintas facetas. Después, desde el 2020 en adelante, las conversaciones sobre inclusión de atletas trans, no binarios empiezan a intensificarse. Hay un alto debate respecto a esto, como veremos, sobre la equidad, qué es competencia justa. La primera atleta trans en competir en los Juegos Olímpicos del 2021, levantamiento de pesas, y muchas organizaciones deportivas revisan y actualizan sus políticas para ser más inclusivas, aunque persisten debates y desafíos en torno a la equidad y a la inclusión. ¿Qué ha pasado en Chile en general? En Chile, como yo les señalaba, hasta hace poco estaba el delito de sodomía, que era cuando dos hombres tenían relaciones sexuales entre ellos. Y este delito fue eliminado en Chile en el año 1999, recién el 99. O sea, hasta antes de eso estaba prohibido que dos hombres tuvieran relaciones entre sí, estaba castigado como un delito. Luego viene la ley Zamudio, que también mencioné, que establece medidas contra la discriminación. Esto justamente se da por un caso bastante extremo, en que un joven es asesinado por el hecho de ser homosexual. Y esto agiliza la aprobación de una ley contra la discriminación. Lamentablemente, esta ley ha tenido bastantes problemáticas en su aplicación concreta. Y por lo mismo, ahora se están debatiendo en el Parlamento ciertos cambios respecto a la ley propiamente tal, para que pueda ser más efectiva. Hoy en día se ha utilizado muchísimo más para casos de discapacidad que para casos de discriminación por orientación sexual o genérica. Entonces, aquí podemos ver que es una ley que, si bien fue importante, en la práctica no ha tenido mucha repercusión. Tampoco para las personas con algún tipo de discapacidad, porque la prueba es difícil, los tiempos son acotados, tampoco tiene medidas de reparación propiamente efectivas, entonces las personas finalmente no la utilizan como debieran. Por eso ahora se están debatiendo en el Parlamento algunos cambios respecto a esta ley. También la ley de identidad de género, que se promulga el 2018 y que permite a las personas mayores de 18 años cambiar legalmente su nombre y sexo registral en el registro civil sin necesidad de cirugía, de reasignación de sexo ni tratamiento hormonal. Antes, para poder cambiar tu nombre, necesitabas alguna de esos tratamientos y también era más engorroso el trámite, acá se simplifica. Todavía sigue solamente desde cierta edad. Después tenemos la ley de matrimonio igualitario, que es importante, y algunas normas del Ministerio de Salud, por ejemplo, sobre atención integral de salud, perdón, para personas con orientaciones sexuales diversas e identidades de género. Y también el Ministerio de Educación ha visto cómo incluir diversidades sexuales y de género en el sistema educacional. En este sentido, hay algunos colegios en específico que han sido muy vanguardistas. Han habido colegios que han podido hacer planes muy integradores de personas transexuales o de las diversidades sexuales, y que en ese sentido les invito también, les voy a dejar algunos ejemplos para que puedan revisar. ¿Cuáles son las principales barreras o cuáles son las situaciones a que se enfrentan las personas de las diversidades sexogenéricas en, la, en el deporte? Las personas tienen el mismo derecho, esto primero como para entenderlo, tienen obviamente el mismo derecho que cualquier otra persona a participar y disfrutar del deporte. El deporte es un derecho para todos y todas. Sabemos, sobre todo quienes trabajan en esta materia, lo importante que es hacer deporte, que es vivir el deporte, tanto para la salud física, emocional, mental, para poder ser una persona más completa, más íntegra. Entonces, es muy importante. Lamentablemente en Chile el deporte también está condicionado por la clase social, muchas veces por la identidad sexual, muchas veces por la raza, por la etnia. Entonces, hay distintas características de las personas que influyen en que una persona pueda participar en ciertos deportes más que otras. Eh, entonces, en ese sentido, el hecho de tener ciertas preferencias o de identificaciones sexuales o genéricas no debería afectar en absoluto mi capacidad o mi derecho a hacer deporte.
También puede ser con otros colectivos, como les señalaba, personas con discapacidad, migrantes, personas con cuerpos no normativos, podríamos decir. Por no normativos me refiero a cuerpos diversos, cuerpos quizás con un peso mayor o menor a lo esperado, con ciertas alturas, etcétera. Un cuerpo que no se condice con lo que es el promedio, podríamos decir. Las prácticas y los entornos deportivos deben adaptarse para permitir y favorecer inclusión de las personas de las diversidades sexogenéricas. O sea, es muy importante no solamente decir acá no discriminamos, sino ver activamente cómo podemos hacer para incluir en mayor medida a las personas de las diversidades, como yo señalaba. ¿Por qué? ¿Cuáles son estas barreras que hablaba? Las diversidades sexuales han sido discriminadas e invisibilizadas históricamente. Hay organizaciones que han apoyado estas temáticas, como yo señalaba. Hay organizaciones internacionales que se han creado, hay organizaciones que se han creado, por ejemplo, para que solamente las personas trans eh, puedan participar ahí, o para que personas de las diversidades sexogenéricas. Pero también, en el fondo, si bien hay organizaciones que han luchado por la no discriminación, que, por ejemplo, han hecho algunos deportes para que sean solamente para las personas con cierta orientación, etcétera, también necesitamos que transversalmente podamos ir integrando a todas las personas. Y también hay organizaciones que luchan por ello, organizaciones deportivas, etcétera, que luchan por una mayor integración. Entonces, ambas cosas son buenas. Por una parte, poder tener espacios seguros, tranquilos, que fomenten que las personas hagan deporte, independiente de su condición, de sus preferencias o su condición sexogenérica, y también que tengamos medidas para transversalizar la actividad deportiva para todas las personas. ¿Por qué? En España, por ejemplo, 20% de las personas de diversidades sexogenéricas dicen que han sufrido acoso en el ámbito deportivo, burlas, violencias, etcétera. Y estas experiencias afectan su salud en general y repercuten negativamente en su participación, porque provocan el rechazo o abandono de la práctica y el miedo a no involucrarse en ambientes que discriminan. Entonces, en este sentido, es muy importante que tengamos una actitud activa contra la discriminación para que justamente no se vea afectada la salud ni la participación de las personas. Acá algunos datos que vienen de abajo, están citados los artículos, que después se los puedo hacer llegar también, pero las experiencias. Las 42% perdón, de las personas LGTBI hace visible su orientación afectivo-sexual e identidad de género en el deporte. Esto no es alto, o sea, menos de la mitad de las personas señalan su preferencia o su identidad sexual. Casi el 70% considera que en el deporte existe un problema grave de homofobia. 80% considera que los insultos verbales y la discriminación son los incidentes más comunes de tipo homo o transfóbico. 16% de las personas físicamente activas ha tenido alguna experiencia negativa por su orientación afectivo-sexual o identidad de género. El 31% no hace visible su orientación sexual e identidad de género en el deporte. 89% considera que en el deporte existe un problema grave de transfobia. Y el 5% abandona la práctica deportiva por haber tenido experiencias negativas. Esto es un poco para poner número a cómo se vive en esta experiencia. Obviamente, estos son está basado en 2 estudios en particular. También podemos ver otros estudios, podemos también nosotros ver en nuestro entorno la forma en que niños, niñas o personas no binarias se comportan o deportistas en general, y podemos estar atentos también para evitar cualquier tipo de insulto o de discriminación. Y acá, bueno, algunos mitos que existen, que la homosexualidad y la transexualidad son enfermedades. Aquí la OMS, la Organización Mundial de la Salud, explícitamente señaló que no son enfermedades, porque ciertamente hasta hace algunos años sí se consideraban enfermedades y hoy en día ya está, no se consideran así. Por eso en el fondo tenemos que históricamente se han discriminado, porque si se dice que son enfermedades, obviamente se discriminaba. También que los gays son flojos para practicar deporte, entonces se hacen insultos, en especial estás jugando como marica o estás jugando como niñita, como si eso fuera que tú eres más flojo, más débil, más malo para algún deporte. Que también aquellas mujeres que participan en deportes tradicionalmente masculinos son lesbianas. Hasta hace muy poco cualquier mujer futbolista era considerada lesbiana solo por ser futbolista. Ella puede o no serlo, pero no por jugar fútbol va a determinar cuál es su identidad sexogenérica. Lo mismo al revés, los chicos que participan en deportes más tradicionalmente femeninos son gay, como nado sincronizado o patinaje artístico, entre otras cosas, pueden ser gay, obviamente, pero no es necesariamente que van a ser gay. Que la intersexualidad es una patología y no tiene cabida en el deporte, esto no es así, porque justamente la intersexualidad es una condición y pueden también practicar deporte. Y bueno, y el mito 6 son todas las complejidades en torno a la persona trans, que yo acá no voy a dar una respuesta propiamente tal al tema, sino más bien dejar
sentados algunos precedentes o algunas características de esta discusión. Justamente el tema de la transexualidad y transgénero en el deporte, podemos ver que existen discusiones, ejemplos al respecto, comparados, y nuevo escándalo por el récord de un atleta trans en los 200 femeninos. Pura misoginia. Aquí dice, las redes arden tras la victoria de Aiden Gallagher, que le sacó más de 5 segundos a la segunda clasificada. Y dice, el fin del juego limpio, estas son las consecuencias de la ley trans para el deporte femenino. Entonces, ha habido mucha crítica y mucho miedo en torno a qué podemos hacer para que las personas trans eh, participen. Y acá existe miedo, como señalaba, justamente de que por el hecho de participar en ciertos deportes, que dejen menos posibilidades a aquellas personas cisgénero de poder ganar. Como vamos a ver, por ejemplo, que el que haya una mujer trans va a tener siempre ventaja sobre una mujer heterosexual. Y en esto hay diversos estudios que han ido complejizando la temática, de que no necesariamente es así, hay otros estudios que lo siguen afirmando. Entonces, hoy en día no es una respuesta fácil y unívoca, lo que hay que siempre considerar es la importancia de una mayor inclusión, la importancia de cómo podemos desarrollar un deporte de la forma que nos sintamos acogidos, tranquilas, que como señalaba antes, que sea un ambiente saludable y sano, y también seguro. Bueno, la polémica deportiva del año. ¿Es justo que las deportistas trans compitan en igualdad de condiciones con otras mujeres? Y ahí también sale que en muchos casos de atletas trans rompiendo récords sin esfuerzo en diversas disciplinas, en categoría femenina, han reavivado uno de los debates más complicados del deporte. Estoy frustrada, es una injusticia. Vergés eliminada por una atleta transexual. Entonces acá vemos cómo esto sí ha causado revuelo internacional, esto sí ha generado gran polémica y es un tema muy complicado porque no hay tampoco una sola respuesta. Bueno, y existen argumentos a favor y en contra. Tenemos a favor los derechos humanos y antidiscriminación. Obviamente que se señala que no podemos discriminar a una persona por tener ciertas características físicas o ciertas preferencias o cierta orientación o haber tomado o no ciertas hormonas. Luego están los beneficios psicológicos y sociales, que es decir que si tenemos mayor inclusión, claramente vamos a tener una mayor bienestar para aquellas personas, las personas se van a sentir más tranquilas para dar su identidad, para vivir su identidad. Hay muchos suicidios por el mero hecho de ser una persona trans, etcétera. Entonces, hay beneficios psicológicos y sociales en que más personas puedan participar. También hay ejemplos positivos como Chris Mosier, Laurel Hubbard, y en general hay ejemplos que también muestran que no necesariamente una mujer trans le va a ganar a una mujer cis. Entonces, no siempre la mujer trans va a ganar las competencias. Bueno, en contra se ha dicho que afecta la equidad competitiva, porque una mujer trans, justamente lo contrario que estaba diciendo recién, que una mujer trans va a tener más fuerza o más aptitudes. Lo otro, la seguridad en deportes de contacto, por ejemplo, por una parte el uso de los camarines ha sido complejo porque en el fondo hay mujeres cis que no quieren compartir el camarín con mujeres trans, o también cuando hay contacto físico pueden haber miedos, etcétera. Y lo otro, las regulaciones hormonales. Hay personas que dicen que pese a que estén tomando hormonas, testosterona, etcétera, para cambiar su sexo, en el fondo igual siguen teniendo mayor fuerza o mayores características y finalmente no es esto un argumento para decir, bueno, pueden jugar o competir en la misma categoría una mujer trans que una mujer cis. Entonces, en ese sentido, también se dice que el tema hormonal no sería lo más gravitante porque también, o sea, que no sería como, digamos, una eh, posibilidad de igualar, porque no por las hormonas necesariamente van a ser más iguales. Bueno, y entonces tenemos que no hay una definición propiamente tal, porque hay diversas regulaciones internacionales, cada país también tiene las propias, y algunas han sido más o menos abiertas a las personas trans. Se han tratado de diseñar o pensar formas para la inclusión, que sea quizás fijándose en las hormonas, en el peso, más que la división binaria en sexo. Hay otras que han optado porque solamente las personas cis compitan. Entonces es una discusión que todavía hay que dar, pero que siempre lo importante es tener los principios de no discriminación, de igualdad, y que hemos estado viendo durante la clase presentes en el centro, puesto que lo más importante es que sean las personas las que
no sufren consecuencias por discriminación, etcétera. Y así, bueno, espero que haya sido útil la clase, que podamos cada vez más incorporar estos principios en nuestras propias prácticas y las prácticas de quienes nos rodean, puesto que va a ayudar a un mundo mucho más tranquilo, saludable y que las personas podamos participar en igualdad de condiciones del mundo que nos rodea.